Esto es el crimen organizado, no es diferente a la mafia. La fiscal general de Estados Unidos dice que se incautaron 700 millones de activos vinculados a Maduro. Hablamos de aviones, casas, una mansión, dinero en efectivo, joyas y hasta caballos. Y dato, aún no han visto llaga, lo que han visto es peladura. A su vez, Estados Unidos denunció un empeoramiento significativo de la represión del régimen de Maduro en Venezuela tras las elecciones del 2024. Si nos dimos cuenta todos de la agenda, ¿verdad? ¿O todavía hay un rezagado que no lo quiere ver? Y no lo juzgo, son unos cuantos años de decepciones, pero ya vamos a hablar de eso. Y ojo aquí, porque el Partido Popular Español pidió explicaciones a Pedro Sánchez por la entrada a España de Alexander Gran Cuartiaga, el asesino, como si no supieran de el por qué le ponen la alfombra roja a los criminales chavistas, ¿verdad? Pero ya les cuento también. Y la familia de Miguel Uribe pidió que ni el presidente Petro ni ningún miembro de su gabinete asistiera a su funeral. Y cómo no, si precisamente Petro instigó las acciones contra Miguel Uribe. En paz descanse, por supuesto. Esto dicho por Álvaro Uribe. La cosa sigue cogiendo color de hormiga. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Este miércoles, en una entrevista en el programa de Fox News, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, se refirió al dictador Nicolás Maduro con el cuchillo en los dientes, nuevamente. En la conversación con Rachel Campos Duffy, Bondi reveló que el Departamento de Justicia ya ha llevado a cabo la incautación de bienes vinculados a Maduro por una suma que supera los 700 millones de dólares. Muchos lo tomaron como algo reciente y no es algo que pasó ayer, pero es algo que se comunicó ayer bajo un contexto específico: el recrudecimiento de la política exterior de los Estados Unidos con respecto a los narcoterroristas del régimen. Y ya les profundizo en este punto, porque nosotros lo celebramos, pero el mensaje es de consumo interno. Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia, dijo Bondi, y agregó que activos relacionados a Maduro por más de 700 millones de dólares en total ya habían sido incautados y su reino del terror continúa. Escuche bien el video y sea acucioso con las palabras. Esta no es una presidencia legítima. Este es un narcoterrorista y debe ser llevado a Estados Unidos para enfrentar la justicia. Y a pesar de que nuestro país ha incautado 700 millones de dólares en activos relacionados con Maduro, incluyendo 2 aviones multimillonarios, varias casas, efectivo, joyas, caballos de carrera, todos conectados a él, su reinado de terror continúa. Y a pesar de todo, el reinado del terror continúa, como quien dice, no hemos hecho lo suficiente. Bondi señaló en ese entonces que Maduro es uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Además, aseguró que Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia a la Unión Americana. Y ahora nos ponemos capciosos. Habla Marco Rubio, habla Landó, habla María Corina, habla Donald Trump Jr. y se repite la ecuación, todo en la última semana. Están preparando a la opinión pública, y me refiero a la de los Estados Unidos, que son a quienes ellos deben rendir cuentas, ya que en una movida de mata, justificar los 50, los 100 o los 200 millones mañana, una intervención o el apoyo directo a algo más, ya tendría un basamento que va desde lo legal, en lo interno, hasta una percepción curada del ciudadano. Lo de los aviones, ya lo sabemos, nosotros, pero no la audiencia norteamericana. Ahora les están explicando por qué el cambur verde mancha. Y así lo veo. La razón principal, la justificación de acciones futuras. La preparación de la narrativa en la opinión pública es una estrategia común en política internacional, especialmente cuando un gobierno plantea acciones controvertidas o de alto impacto como sanciones, intervenciones o cambios de régimen. En este caso, el segmento de Fox News con Pam Bondi sirve para presentar al régimen de Nicolás Maduro no solo como un gobierno autoritario, sino como una organización criminal comparable a la mafia. Esto crea un marco moral y legal que justifica las acciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como esa incautación de 700 millones de dólares en activos. La razón principal de esta narrativa es reducir la resistencia pública a esas acciones. Al pintar a Maduro como un criminal, se minimiza la percepción de que Estados Unidos está interviniendo en los asuntos internos de otro país y se maximiza el soporte para medidas que, de otra manera, podrían ser vistas como agresivas o imperialistas. En otras palabras, se está preparando el terreno para que, si se toman medidas más drásticas,
como una intervención militar o, por qué no, un golpe de Estado apoyado, la opinión pública las vea como necesarias y legítimas. La finalidad de esta narrativa es multifacética: influir en la percepción y ganar apoyo. Al presentar evidencias de corrupción y crimen organizado, se legitima la intervención de los Estados Unidos como una acción de justicia global, no solo de interés nacional. Pero también se busca ganar el apoyo de la opinión pública, especialmente de segmentos clave como los votantes republicanos que tienden a sintonizar con Fox News. Por eso siempre salen de allí las entrevistas. Nada es casual. Esto es crucial en un contexto preelectoral, quizás donde la administración Trump puede beneficiarse políticamente de una posición firme en contra de Maduro. Y es que además, al difundir esta narrativa en medios de comunicación influyentes, se ejerce presión sobre otros países y organizaciones internacionales para que adopten una postura similar, aislando por supuesto aún más al dictador Maduro. En resumen, la finalidad es el shaping de la opinión pública, darle forma de tal manera que las acciones futuras sean percibidas como inevitables y necesarias, reduciendo la oposición doméstica y la internacional, porque siempre hay una viuda, si no mira a Petro. Pero hay algo más en lo que quiero reflexionar y viene de un punto que se repite con frecuencia. Ayer me decía alguien en TikTok que los americanos no avisan cuando van a hacer las operaciones, que esto es puro bla, bla, bla. Usted sabe, la frase favorita del que le aburre pensar. Y me refiero a ello porque seguramente no están familiarizados de que Estados Unidos anuncie con bombos y platillos que van a apretar al dictador bananero. Y error, claro que sí. A veces nos dejamos llevar por narrativas que suenan bien, pero carecen de hechos factuales y en muchos casos incluso de lógica. Hay numerosos ejemplos históricos donde altos funcionarios de Estados Unidos han aparecido en medios de comunicación para preparar a la opinión pública y justificar futuras acciones. Y les voy a mencionar unos casos relevantes. Y es por eso que titulamos que Pam Bondi no habló por hablar. La invasión a Irak en 2003. Porque sí, antes de la invasión a Irak, la administración de George W. Bush lanzó una campaña mediática masiva para justificar la guerra. Funcionarios como Colin Powell, Donald Rumsfeld y Condoleezza Rice, ¿se acuerdan? La piedra en el zapato de Chávez. Condoleezza. Ellos aparecieron frecuentemente en medios como CNN, Fox News y MSNBC. Se enfatizó la existencia de armas de destrucción masiva y la conexión de Saddam Hussein con Al Qaeda. La narrativa fue efectiva para ganar apoyo al público inicial porque la finalidad era justificar la invasión como una medida de seguridad nacional y moral, y nos libramos de una rata. También la intervención en Libia en 2011. La administración de Barack Obama, junto con aliados europeos, intervino en Libia para derrotar a Muammar Gaddafi. Antes de la intervención, funcionarios como Hillary Clinton y Susan Rice aparecieron en medios para discutir la situación humanitaria y la amenaza de Gaddafi, el que tenía la réplica de la espada de Bolívar, ¿se acuerda usted? Se destacó la represión de Gaddafi contra su propio pueblo y la necesidad de proteger a los civiles, invocando la responsabilidad de proteger el R2P, todo con la finalidad de ganar apoyo público y legitimar la intervención aérea liderada por la OTAN. ¿Eso era más o menos el caso? ¿Un país parecido? Bueno. Pero más atrás estuvo la crisis de los misiles en Cuba en 1962, que por cierto, de ese tema vamos a hablar pronto porque Maduro quiere reeditar esa locura, así como lo escucha. Durante la crisis de los misiles, la administración de John F. Kennedy utilizó los medios para informar y para preparar a la opinión pública sobre la gravedad de la situación. Se presentó a la Unión Soviética como una amenaza directa a la seguridad nacional con imágenes de satélite y discursos de Kennedy enfatizando el riesgo de un ataque nuclear. La finalidad: justificar el bloqueo naval y las negociaciones tensas con la Unión Soviética. Y así podríamos hablar de la guerra contra el terrorismo post-9/11 o de Noriega también. Pero creo que el punto ya está claro. La preparación de la narrativa en la opinión pública, como se ve en el segmento de Fox News con Pam Bondi, es una estrategia well established, bien establecida en la política exterior de los Estados Unidos. Su finalidad es justificar acciones futuras, ganar apoyo doméstico y ejercer presión internacional. Esos casos históricos, como la invasión a Irak, la intervención en Libia, la crisis de los misiles en Cuba y la guerra contra el terrorismo, ilustran cómo altos funcionarios han utilizado los medios de comunicación para forjar y legitimar sus decisiones. En el caso de Venezuela, esta narrativa no solo sirve para justificar las acciones actuales del Departamento de Justicia, sino que también allana el camino para medidas más drásticas si se consideran necesarias.
Es un recordatorio de cómo la política internacional a menudo depende del poder de los medios de comunicación para influir en la percepción, pero también en la acción. Y hablando de medios, un inciso del narco de medio pelo, sí, me refiero a Diosdado, que anda respirando por la herida, porque anoche se metió en personaje nuevamente. Esta vez era Duncan MacLeod, del clan MacLeod, el de los inmortales, ¿se acuerda? Bueno, le tengo un dato al narco. A los inmortales le cortaban la cabeza y pescuezo no retoña. Oficio, los gringos decidieron duplicar la recompensa por mi amigo el Nico Maduro y elevar el falso positivo del falso cartel de los soles. Yo tengo un reclamo. A mí no me aumentaron nada. Me incomoda eso. Me tiene pensativo. De verdad me pone a pensar. ¿Qué hice mal? Cuéntenme. Entre la burlita y la risita forzada, me veo obligado a recordarle al jíbaro que ya lo contó el comisario Johan Peña. Hoy te ríes, Diosdado, pero seguramente mañana te orinas de nuevo cuando te agarren. O, dependiendo de la circunstancia, directamente te cae. Pero Venezuela no es la única fruta podrida en el huacal. El gobierno de Estados Unidos alertó sobre un empeoramiento significativo de la situación de los derechos humanos en Venezuela, sus vecinos y compinches, según el informe anual publicado por el Departamento de Estado. El documento detalló graves abusos perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro, entre los que se incluyen ejecuciones arbitrarias, sí, ejecuciones, usted no entiende, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, represión transnacional contra extranjeros, además del reclutamiento o utilización ilegal de niños por grupos apoyados por Maduro en conflictos armados. El informe, el primero realizado bajo la nueva administración de Donald Trump, subraya también las graves restricciones a la libertad de expresión y prensa en Venezuela, indicadas por episodios de violencia, amenazas y arrestos contra periodistas, así como la persistencia de redes criminales de trata de personas y la falta de acciones ante la presencia significativa de trabajo infantil. Respecto a Cuba, el reporte no observa modificaciones sustanciales en materia de derechos humanos, aunque mantiene la denuncia de trabajo forzoso auspiciado por el Estado y restricciones a la libertad religiosa. Para México, el informe señala que el narcotráfico y la impunidad constituyen los dos principales desafíos. Desde el Departamento de Estado se alerta que los delitos cometidos por el crimen organizado, junto a las tasas elevadas de impunidad e investigaciones sin resolución, representan las mayores amenazas. Se subraya la continuidad de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, restricciones graves a la libertad de prensa, además de la inseguridad para quienes ejercen actividades laborales críticas, como el periodismo. El reporte cita el ataque, por ejemplo, ocurrido el 31 de marzo de 2024 en Chiapas, donde 25 personas murieron en un enfrentamiento entre las fuerzas de la Guardia Nacional y un grupo armado, evento en el que las autoridades solo reportaron 10 fallecidos y ninguno de los uniformados resultó procesado. El documento también resalta el asesinato de 5 periodistas en distintos estados mexicanos durante el año 2023, y luego nos toca tragarnos las ruedas de prensa de Sheinbaum con su cara de... ya usted sabe qué. El informe omite críticas previas hacia El Salvador, Israel y Rusia, incluidas en años anteriores, y hace énfasis en países rivales de la nueva administración, como Brasil y Sudáfrica. Sobre El Salvador, el Departamento de Estado afirma que no hubo informes creíbles de violaciones sistemáticas o significativas de los derechos humanos y atribuye el mantenimiento de la violencia de pandillas en un mínimo histórico al prolongado estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele. En el caso de Israel, el informe menciona ejecuciones extrajudiciales de palestinos, aunque indica que el gobierno de Benjamín Netanyahu adoptó medidas para identificar a los implicados en estos casos. También desaparecen cuestionamientos a la reforma judicial impulsada por el gobierno israelí y a los casos de corrupción que involucraban al primer ministro. Sobre Brasil, el Departamento de Estado advierte un deterioro significativo de los derechos humanos, atribuido principalmente a la represión desproporcionada de la libertad de expresión de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro y a la suspensión temporal de la red social X, dispuesta por la justicia brasileña, juez Moraes, a raíz de la difusión de la desinformación, según ellos. Estados Unidos anunció la imposición de aranceles del 50% en represalia en el proceso judicial contra Bolsonaro, acusado de intentar evitar la transferencia de poder tras las elecciones de 2022. Respecto a Sudáfrica, el informe denuncia un declive motivado por la expropiación de tierras a las minorías afrikáner e informa que los Estados Unidos concedió refugio en mayo a los ciudadanos de ese grupo tras denuncia del presidente Trump ante Cyril Ramaphosa de un supuesto genocidio.
afirmación rechazada por las autoridades sudafricanas. El documento también reitera acusaciones hacia China por genocidio contra la minoría musulmana uigur y también a Irán por la ejecución de cientos de presos. De Rusia se mantiene la denuncia por crímenes de guerra en Ucrania. Según el Departamento de Estado, este informe, que se publica desde 1977, actúa como la referencia para la asignación de ayuda exterior estadounidense. En la edición de 2024, el secretario de Estado Marco Rubio dispuso reducir el alcance del documento y eliminar secciones dedicadas a corrupción o a derechos del colectivo LGTBI, adaptando el contenido a las prioridades de la actual administración. Las adaptaciones introducidas en el informe, que tienden a aliviar la presión sobre algunos aliados estratégicos y a endurecerla sobre rivales geopolíticos, han suscitado reacciones críticas de legisladores y organizaciones no gubernamentales que alertan sobre el impacto de la percepción internacional de la política de derechos humanos de los Estados Unidos. Y viajemos ahora al otro lado del mundo. A través de la figura de González Pons se pide explicaciones al gobierno sobre cómo es posible que el jefe de la División de Asuntos Especiales, el DAE, el fatídico DAE, el siniestro DAE de Venezuela, se encontrase de vacaciones en España. Hablamos de Alexander Granco Arteaga, líder de la sección que pertenece a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGSIM, que tiene la entrada prohibida en la Unión Europea por las acusaciones de tortura que existen sobre él, como no podría ser de otra manera. Como ha señalado el diario El Español, la Unión Europea lo introdujo en 2019 en su lista de sancionados por graves violaciones de derechos humanos. El periódico también ha explicado que según el reglamento europeo, estas acusaciones conllevan a la congelación de bienes y la prohibición de entrada en un país miembro. El pasado lunes, el militar publicó una serie de historias en Instagram donde se le ve junto a una señalización del Camino de Santiago y muestra la credencial que certifica el avance de los peregrinos hacia la catedral de la ciudad gallega. Este documento fue sellado en una oficina de atención de la Guardia Civil, y esto hizo correr el bulo de que actualmente está en España, pero fue visto en la transmisión de Maduro con todos sus malandros anteayer. Y aunque el narcotirano nos tiene acostumbrados a los falsos en vivo, ese día tocaron temas noticiosos de la fecha. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha sido el encargado de apuntar a la coalición de la responsabilidad de no cumplir con esa normativa europea. Pons ha pedido cuentas al gobierno de Sánchez por la presencia en nuestro país, en su voz, de un militar venezolano acusado de torturas que tiene prohibida la entrada a la Unión Europea. ¿Qué dice el gobierno?, ha cuestionado en su perfil de X el político de la Eurocámara. Este comentario lo ha empleado para responder a la noticia del Español donde se devela este suceso. Las consecuencias pueden llegar a partir de exigencias desde Bruselas, pues la prohibición de entrada de las personas de esta lista es clave. El régimen de Maduro ha recibido diversas acusaciones desde el bloque europeo desde que se encuentra al mando. Entre estas denuncias figuran señalamientos por violaciones a derechos humanos y faltas de garantías democráticas. Una de las más recientes es la negación de su victoria en las últimas elecciones, incluyendo además el reconocimiento de Edmundo González como el presidente elegido por el pueblo venezolano en el Parlamento Europeo. Entre los delitos por los que se señala se incluyen a distintos mandos militares chavistas, uno de ellos, obviamente, Granco Arteaga, quien alcanzó esa importante posición en el país después de asesinar a todo el mundo, después que le ordenaran hacer cualquier cantidad de cochinadas. En 2020, Granco fue ascendido a teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana. La ONU lo ha vinculado de forma directa con la muerte bajo custodia del capitán Rafael Acosta Arévalo, por ejemplo, uno de los casos de tortura en Venezuela más sonados. Pero no es el único. También hablamos de Óscar Pérez y de su más reciente o probable relación con el caso del teniente Ronald Ojeda. Durante su gestión en la DGSIM ocurrieron ejecuciones extrajudiciales, episodios de maltratos y represión sistemática contra la oposición, según informes de la Unión Europea. El reglamento de ejecución del Consejo, consultado por El Español, señala que Granco supervisó y participó de manera directa en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, incluida violencia sexual y otros tratos crueles. Pero muy bien por Pedro Sánchez. Te la estás comiendo, vieja, claro que sí. Y ayer miércoles 13 de agosto se celebraron las honras fúnebres del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado tras recibir impactos de bala en la cabeza y posteriormente durar 2 meses internado en la Fundación Santa Fe hasta el 11 de agosto, día en el que falleció. A la ceremonia del último adiós asistieron diferentes personalidades de la política colombiana, excepto el presidente del país,
Gustavo Petro, el guerrillo, y los miembros de su gabinete que, de acuerdo con el ministro del Interior, se abstuvieron a ir por petición de la familia. Escúchalo. Ayer en la tarde le expresé el interés del señor presidente de la República de asistir en algún momento a las honras fúnebres, a lo cual la familia, después de haberlo pensado durante algunas horas, decidió que era mejor que ni el presidente ni el gobierno estuvieran presentes en esas horas o en esos momentos de dolor, en las exequias que se llevarán a cabo en la catedral. A través de ese video, el ministro Armando Benedetti explicaba que el mandatario había preguntado a la familia de Miguel Uribe si no habría inconveniente en asistir a la misa en nombre del precandidato presidencial y que luego de pensarlo detenidamente, ellos decidieron que lo mejor era que no fuera ni él ni los integrantes de su gobierno, como era de esperarse. La vicepresidenta Francia Márquez también se pronunció al respecto, mandando condolencias a la familia y respetando la decisión. Desde la vicepresidencia de Colombia, acompaño con solidaridad y respeto el dolor que hoy embarga a los seres queridos o a sus seres queridos, deseándoles fortaleza en este difícil momento. Hago un llamado al país a unirnos, a mantener la esperanza y a trabajar juntos por la reconciliación y la paz, ha dicho. ¿Por qué no haces un llamado a Petro para que renuncie? Sería mejor. Pero la gente en Colombia está clara. Desde el martes, miles de personas despiden al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe y escuche usted bien la consigna más repetida. El magnicidio del opositor sacude la campaña hacia las elecciones presidenciales de 2026 y revive los fantasmas de la violencia política que detuvo a disparos las aspiraciones presidenciales de 5 candidatos en el siglo XX. La cosa sigue calentita y estoy seguro que seguiremos escuchando noticias, seguirán los voceros de los Estados Unidos hablando y los tipitos del régimen, aunque uno se enfurezca o el otro se burle, van directico al mismo camino, como ovejas al matadero. Suscríbete, comenta este programa, dale like si te gusta y sobre todo compártelo con tus seres queridos, con los que no hayan visto este espacio y que tú consideres que pueden disfrutar de este contenido. Una forma peculiar de llevar las noticias día a día de Venezuela y también del mundo. Porque señores, esto es apolítico y como siempre les digo, ¿creemos que la libertad de Venezuela está cerca? Sí. Entonces luchemos juntos. ¿Cómo? Suscribiéndote, simplemente acompañándonos en este proceso, porque sueño con el día en que diga, se acabó. El régimen se acabó. Pero mientras tanto no olvidemos algo sumamente importante, algo por lo que peleamos todos los días, por la libertad o nada, porque seremos libres.